Mi hermana dejó a sus hijos en mi casa y exigió que los cuidara mientras ella se iba de vacaciones por 8 semanas. Cuando la amenacé con denunciarla a la policía, organizó que me agredieran en mi propia casa para poder recuperarlos. A diferencia del oro real, los hijos criados como niños dorados nunca resultan ser tan puros como sus padres creen. Creciendo, mi hermana siempre se salía con la suya, sin importar cuán desagradable o irracional fuera conmigo. Siempre se le perdonaba todo, y eso era porque era la niña milagro dorada. Probablemente lo que más ayudó fue que mi hermana era increíblemente hermosa, tenía el cabello rizado y grueso, y ojos claros. Mi madre pasó toda su vida comparándonos físicamente. Yo tengo ojos oscuros y cabello liso, y nunca fui tan bonita como ella. Mi madre amaba hacer comentarios comparativos, y cuando ambas fuimos adolescentes, me decía constantemente que me vistiera como ella y le pedía que me enseñara a maquillarme. Pero mi hermana también me intimidaba y se burlaba de mí si le pedía ayuda para verme más bonita. Así fue como crecimos, llenas de resentimiento entre nosotras. Creo que mi hermana adoptó todos los peores rasgos que veíamos en mi madre, mientras que yo los rechacé. Que la pusieran en un pedestal solo por ser bonita la convirtió en una persona podrida, que no se preocupa por nadie más que por sí misma y que cree que puede salirse con la suya solo por su apariencia. Las comparaciones constantes de mi madre y sus críticas me llevaron a tener muchos problemas de autoestima. Como adulta, soy muy callada y reservada, y algunas personas me describen como alguien que se deja pisotear. Recientemente he estado yendo a terapia para intentar fortalecer mi carácter, aunque ha sido difícil empezar a defenderme en mis relaciones por primera vez. Siento que el trato de mi familia me arruinó como adulta, y me cuesta mantener amistades o relaciones amorosas saludables. Mi hermana incluso se acostó con mi novio en el último año de secundaria, sin ningún motivo real. Ella siempre decía que era feo. Cuando mis padres se enteraron, me dijeron que lo dejara pasar. Ni siquiera la regañaron. Fue en ese momento cuando me di cuenta de cuánto la preferían a ella por sobre mí. El hecho de que mi papá se quedara parado viendo cómo mi madre me destruía emocionalmente durante toda mi vida me hizo sentir que ningún hombre jamás me valoraría o me defendería. Me cuesta mucho confiar y conectar en el mundo del amor. Pero no todo fue completamente horrible. Ser la hermana fea significó que no tenía vida social, así que me concentré en los estudios. Me gradué del colegio con un promedio perfecto de 4.0 y obtuve una beca completa para la universidad de mis sueños. Fue increíble, sobre todo porque la noche anterior a empezar la secundaria, mi madre me dijo que pagaría la universidad de mi hermana por ser la mayor, pero que yo tendría que ir a una comunitaria y costearla por mi cuenta. Recuerdo que lloré y le pregunté por qué no me quería como quería a mi hermana. Ella insistió en que me quería, pero que mi hermana lo merecía más. El día que recibí la beca estaba emocionadísima por contarle a mis padres. Parte de mí se alegraba de haber logrado algo que mi hermana no tenía. Ella había pasado la secundaria de fiesta, con malas calificaciones, sin ninguna consecuencia. Solo iría a la universidad porque mis padres podían pagarla, y ni siquiera era una buena universidad. Pero cuando llegué a casa y conté la noticia, lo único que dijo mi papá fue buen trabajo, y mi madre ni siquiera levantó la vista del teléfono. Me ignoró durante toda la semana siguiente. Cuando le pregunté por qué estaba enojada por algo bueno, simplemente me evitó. Fue como si me odiara por haber conseguido la beca. Ahí entendí cuán sola estaba y cuán aislada quería tenerme mi familia. No entendía por qué. ¿Por qué me había tenido si pasaría toda su vida odiándome y haciéndome odiarme a mí misma? El día que gané la beca se convirtió en uno de los peores de mi vida. Lloré hasta quedarme dormida, aceptando que jamás tendría una familia que me quisiera como a mi hermana. La odié por eso. Esa noche escribí en mi diario hasta que salió el sol, planeando lo que haría con el resto de mi vida. Estaba cansada de ser esa niña triste. Decidí transformar toda mi rabia en éxito académico. Iba a ser estable, independiente, inteligente y educada, aunque nunca fuera amada. Y eso fue lo que hice. Me gradué con honores, conseguí un excelente puesto en una empresa donde había hecho mi práctica y comencé a ganar 6 cifras a los 23 años. Cuando volvía a casa para las fiestas, contaba cómo me iba y recibía algunos elogios de familiares lejanos, pero mis propios padres nunca me reconocían mis logros. Como adulta, sabía que no debía contarle a mi madre sobre mi posición en la empresa o lo que ganaba, porque solo haría que me odiara más. Pero una vez le conté a mi padre y me dijo que se alegraba por mí. Fue lo más amable que alguno de los dos me había dicho. Aún así, mi madre me seguía tratando como a una invitada no deseada. Solo la veía en Navidad, pero hacía lo posible para quitarme atención si alguien me dirigía la palabra. Una vez, en una cena navideña, mi tío me felicitó por un ascenso. Estaba tan emocionada contándole sobre la compra de mi primera casa. Mi primo me preguntó en qué zona estaba buscando, y mi madre lo interrumpió diciendo, «¡Qué aburrido! Podemos cambiar de tema». Luego murmuró, «Seguramente ni siquiera es verdad». Ese año compré mi casa y publiqué sobre ello en redes. Toda mi familia le dio me gusta, excepto mi madre. Seguro estaba furiosa porque la vida de mi hermana era lo opuesto. Ella había ido a la universidad con todo pagado, pero abandonó y quedó embarazada de su primer novio. Tengo la sospecha de que mis padres le pidieron abortar, pero ella decidió seguir adelante. Trató de hacer funcionar la relación, y para arreglarla, tuvieron otro hijo. Cuando publicó sobre su segundo embarazo, lloré por dentro, sabiendo que ese bebé nacería en un ambiente tóxico. Su pareja era horrible. Lo conocí en Navidad, ni siquiera recordaba mi nombre, nunca me dirigía la palabra y siempre llegaba con bandejas de comida sin haber llevado nada. Obviamente,
La relación con mi hermana no mejoró. Básicamente no hablábamos desde que ambas dejamos la casa de nuestros padres. Solo nos seguíamos en redes, y las pocas veces que nos veíamos, ella hacía comentarios desagradables sobre mi peso o mi ropa. Honestamente, creo que solo proyectaba sus propias inseguridades. Yo uso muchas prendas de diseñador y me gusta rotar mis carteras de marca, y ella siempre me preguntaba cuál era la cartera falsa que había traído esta vez. Un año, apenas crucé la puerta en Acción de Gracias, me miró de arriba abajo y dijo, literalmente, veo que otra vez vienes vestida como la perra engreída que eres. Fue grosero y totalmente fuera de lugar. Incluso me insultaba frente a sus hijos, usando groserías sin importarle que fueran pequeños. No me da pena decir que mi hermana es basura pura, y no me sentí mal por nada de lo que hice después de que dejó a sus hijos en la puerta de mi casa de la nada. Ese día estaba descansando en mi casa un sábado por la mañana tras una semana agotadora, cuando sonó el timbre. Me sorprendió ver a mis sobrinos, de 17 años, en el porche con maletas. Cuando les pregunté qué hacían ahí, me dijeron que su mamá se iba de vacaciones por 8 semanas y que dijo que yo los cuidaría. Mi hermana y yo no hablábamos desde la fiesta del 4 de julio, donde me dijo que no me sirviera un segundo plato porque estaba harta de ver mi rollo de muffin. No tenía idea de por qué pensaba que yo sería su niñera gratuita durante 2 meses. Mis sobrinos eran buenos y tranquilos, claramente confundidos también, así que los dejé entrar mientras llamaba a mi hermana. Ignoró mis primeras 10 llamadas, pero seguí insistiendo hasta que por fin respondió. En cuanto contestó, le dije que no iba a cuidar a sus hijos y que si no venía a recogerlos lo antes posible, llamaría a Servicios de Protección Infantil, CPS. Estaba buscando el número mientras la tenía en altavoz, cuando de pronto me lanzó una bomba. Su voz cambió a un tono aterrador, y me amenazó con llamar a mi trabajo para decir que no estaba tomando mi medicación para el trastorno bipolar, y así hacer que me despidieran. Aunque mi hermana es una ignorante que no entiende nada sobre mi trabajo, mi carrera es lo más importante para mí, y no podía arriesgarme. Colgué tras su amenaza, sintiéndome desbordada, sin saber qué hacer. No solo no podía cuidar a sus hijos, sino que además tenía un viaje planeado en un mes para visitar a mi novio de larga distancia, Eric, en Australia y conocer a su familia por primera vez. Era un viaje muy importante para mí, y ahora todo estaba en caos gracias a mi hermana. No sabía a quién más acudir excepto a mi madre, y no debería haberme sorprendido que, como siempre, se pusiera del lado de mi hermana. Le conté que mi hermana ni siquiera había venido a dejar a los niños, y ella respondió que ya eran lo suficientemente grandes como para venir solos. Luego trató de hacerme sentir culpable, diciendo que mi hermana había hecho mucho por mí, y que debía estar ahí para ella solo esta vez, ya que nunca lo estaba. Perdí la cabeza. Le grité a todo pulmón y le exigí que me dijera una sola ocasión en la que mi hermana hubiera estado para mí o hecho algo bueno por mí. Le dije que tanto ella como mi hermana me habían tratado como a un perro sucio en su casa, en vez de como familia. Le exigí que viniera ella a cuidar a los niños para poder irme a Australia. No tenía muchas esperanzas de que mi hermana cancelara su viaje, ya que me había dejado a los niños sin pensarlo 2 veces. Cuando mi madre llegó finalmente, estaba fría como siempre y me miró con ese odio que siempre había tenido hacia mí. Nos sentamos en la sala, y me dijo que estaba siendo una hermana horrible, como siempre, y me dio una charla sobre cómo la familia debe estar presente en los momentos difíciles. Ignoré sus sermones y le exigí saber qué tipo de vacaciones estaba tomando mi hermana que eran tan importantes como para abandonar a sus hijos con alguien que la detesta. Le dije que todo esto era raro, sospechoso, y que quería la verdad si iban a involucrarme sin mi consentimiento. Fue entonces cuando el rostro de mi madre cambió, y finalmente admitió que mi hermana no se iba de vacaciones. En realidad, estaba siendo llevada en avión por su sugar daddy. Me reí, creyendo que bromeaba, pero su cara era completamente seria. Estaba emocionalmente agotada, y exploté. Le grité cómo podía estar de acuerdo con algo así. Le dije que había criado a una completa inútil de hija, que en vez de trabajar para mantener a sus hijos, se iba al extranjero a ver a un sugar daddy. Como siempre, mi madre defendió a mi hermana y me devolvió todas mis palabras. Incluso llegó a decir que no importaba cuánto dinero tuviera o lo bonita que fuera mi casa, que siempre sería el patito feo comparada con mi hermana, que nací fea y que moriría fea. Después de eso, tuve que contenerme para no agarrarla por la blusa y sacarla a empujones de mi casa. Le grité que se fuera al demonio, pero me gritó de vuelta que no se iría. Cuando intenté sacarla del salón, me empujó con fuerza hacia una mesa de centro que tenía uno de mis jarrones favoritos, un regalo de mi novio. El jarrón cayó y se hizo trizas. Ver mi jarrón roto en el suelo me hizo sentir igual de rota, y creo que tuve una crisis emocional completa. Le grité y lloré, diciéndole que se fuera de mi casa o llamaría a la policía. Me sentí terrible porque mis sobrinos seguramente escucharon todo desde el otro cuarto, pero yo estaba destrozada. Después de lograr que mi madre saliera, mis sobrinos asomaron sus cabezas preguntando si todo estaba bien. Tenían los ojos muy abiertos, nerviosos y tristes, y eso me rompió el corazón. Aunque no los conocía mucho, eran solo niños, hijos de una madre desastrosa, y me dio una pena profunda por ellos. Pedí comida por delivery y los dejé ver películas y jugar videojuegos en la sala hasta que se quedaron dormidos. Luego, llamé a mi hermana nuevamente, gritándole por destrozar mi vida, mencionando otra vez a CPS. Ella simplemente se rió de manera siniestra y repitió que era mi decisión, o cuidaba a sus hijos, o perdía mi empleo. En un momento, susurró que sabía que yo no era nada sin mi trabajo, que volvería a ser una perdedora.
Eso me dolió profundamente porque, aunque tenía mi título y un buen currículum, mi identidad estaba muy ligada a mi éxito profesional. Me puse a llorar y le pregunté por qué me odiaba tanto y cómo podía abandonar a sus hijos solo por dinero. Me dijo que ella era el tipo de mujer que podía ganar millones con un sugar daddy en 2 meses, algo que yo nunca podría hacer. Estaba tratando de destruirme, y honestamente, lo estaba logrando. Discutimos un rato por teléfono, hasta que mi hermana colgó después de lanzarme una última amenaza sobre contactar a mi trabajo. Me eché a llorar de nuevo, dándome cuenta de que no tenía poder alguno contra ella. Mis sobrinos estaban en la planta baja viendo una película, así que subí a mi habitación para llamar a mi novio. No había podido hablar con él desde que los niños llegaron a mi puerta, y terminé desahogándome y contándole todos los detalles. No pude contener las lágrimas mientras le explicaba las amenazas de mi hermana, la agresión de mi madre, y cómo me sentía completamente atrapada. A pesar de estar al otro lado del planeta, mi novio me hizo sentir amada y apoyada. Era literalmente la única persona en mi rincón, y estoy tan agradecida por él. Él me dijo que lo que mi hermana estaba haciendo probablemente constituía varios delitos: abandonar a sus hijos, manipularme y amenazarme con arruinar mi carrera con falsas acusaciones médicas. Me sugirió que la contactara nuevamente y que intentara que repitiera su amenaza por teléfono, esta vez grabando la conversación como evidencia. Mi novio conocía mi pasado con mi madre y mi hermana, y señaló que ella estaba claramente desequilibrada y que no le costaría nada cumplir sus amenazas. Me aconsejó que me preparara para lo peor. Aunque me asustó escucharlo, tenía toda la razón. Nadie conocía mejor que yo lo loca que estaba mi hermana. Así que decidí seguir su plan, aunque me sentía muy abrumada emocionalmente. A pesar de todo, quería que mis sobrinos se sintieran cómodos y bienvenidos. Yo sabía lo que se siente ser un niño en una casa donde no te quieren, y no quería que ellos sintieran eso viniendo de mí. Bajé y jugué videojuegos con ellos un rato, y para mi sorpresa, fue muy divertido. Se sorprendieron de que supiera jugar shooters en primera persona, y no paraban de reír mientras me veían ganar ronda tras ronda. No esperaba encariñarme con ellos después de un fin de semana tan estresante, pero cuando pedimos pizza y tuvimos un concurso de quién comía más pepperonis, me di cuenta de que realmente los quería. No se parecían en nada a su madre. Aunque mi hermana no podía haber sido una buena madre, los niños eran muy educados, y poco a poco empezaron a soltarse más. Eran dulces, graciosos, y muy respetuosos. Siempre decían por favor y gracias, y eran muy cuidadosos con sus cosas. Mientras pasaba la tarde con ellos, noté que ambos tenían agujeros en los calcetines y que la ropa del mayor le quedaba muy justa. Revisé el resto de la ropa que mi hermana había empacado, y todo estaba viejo o les quedaba pequeño. No me sorprendió, considerando lo negligente que era mi hermana, así que decidí llevarlos al centro comercial para comprarles ropa nueva. Casi lloró varias veces durante ese viaje, porque los niños se soltaron completamente y estaban emocionados, corriendo felices por el centro comercial. Como dije antes, sabía lo que era crecer sintiéndose olvidado y solo quería que sintieran que podían tener lo que quisieran, que estaba ahí para ellos. Cada vez que veían una tienda que les llamaba la atención, entrábamos y les compraba lo que pidieran. Era imposible no mimarlos. Mi sobrino menor no tenía los 2 dientes frontales y cada vez que me sonreía con esa carita, sentía que el corazón se me rompía y le compraba otro juguete. Salimos del centro comercial con ropa nueva que les quedaba bien y cómoda, y también les compré consolas Nintendo Switch a los dos. Cuando les di las consolas, se pusieron a llorar y me abrazaron. En el camino de regreso, el mayor comenzó a llorar otra vez. Le pregunté si estaba bien, y entre lágrimas me preguntó por qué estaba siendo tan buena con ellos y por qué lo merecían. Le respondí que se lo merecían porque eran mis niños también, y porque eran niños, y eso ya los hacía merecedores de amor y felicidad. Eso lo hizo llorar más fuerte, y me dijo que estaba enojado con su mamá por habernos mantenido separados. Eso me destrozó el alma. Le dije que sentía mucho no haberlos conocido antes, pero que me hacía muy feliz que estuvieran conmigo ahora, aunque no lo hubiera esperado. Empecé a hacerles preguntas sobre su vida en casa, y fue tal como me temía. Ambos comenzaron a contarme poco a poco cómo su madre los trataba mal. Sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos escuchándolos. Aunque sabía que mi hermana y su pareja eran horribles personas, era diferente oírlo directamente de ellos y sentir el dolor en sus voces. Cuando volvimos a casa, les cociné una gran cena y jugaron con sus consolas todo el resto de la noche. Yo los dejé en la sala y fui a mi habitación para llamar nuevamente a mi hermana y llevar a cabo el plan de mi novio. Esta vez me esforcé en sonar calmada, aunque por dentro quería gritarle todos los insultos posibles. No me costó mucho llevar la conversación hacia las amenazas médicas. En cuanto mencioné de nuevo a CPS, mi hermana se volvió loca y me repitió la amenaza, diciendo que diría que no tomaba mi medicación ni que no le importaba si era cierto o no. Nadie lo sabrá si miento, dijo. Nadie va a creerle a una loca enferma como tú. No mereces ese trabajo de todas formas. Sinceramente, creo que estaba drogada durante la llamada, porque repetía frases sin sentido una y otra vez. Cuando obtuve lo que necesitaba, colgué. Ya había dicho todo lo necesario para grabarla. Me aseguré de que la grabación se hubiera guardado correctamente. Tenía a mi hermana grabada, diciendo que inventaría acusaciones médicas para que me despidieran. Me pareció brillante el consejo de mi novio, y comencé a prepararme emocionalmente por si ella cumplía su amenaza. Después de conseguir la grabación, hice lo posible por calmarme y acosté a mis sobrinos. A la mañana siguiente, antes de que despertaran, llamé a Servicios de Protección Infantil,
CPS, apenas abrieron las líneas y reporté toda la situación. Les expliqué que mi hermana había abandonado a sus hijos, que estábamos totalmente distanciadas y que me había mentido para dejarme a los niños sin mi consentimiento. También les conté que me había chantajeado y coaccionado para que los cuidara. Incluso les dije que no solo los había dejado, sino que además utilizó manipulación y amenazas para obligarme a hacerme cargo. Me sorprendió lo útil que fue la persona que me atendió en CPS. Le compartí la grabación que había hecho, y se tomó un momento para escucharla. Me dijo que era claro que mi hermana estaba usando el chantaje como medio para descuidar a sus hijos, y que sin duda estaba cometiendo varios delitos. Me informó que abrirían una investigación de inmediato y que contactarían a mi hermana lo antes posible. Estaba temblando después de la llamada. Traté de calmarme y pasé el resto del día con mis sobrinos, relajándome y fortaleciéndome emocionalmente junto a ellos. Al día siguiente, mi madre me llamó. No tengo idea de por qué contesté. Creo que todavía estaba confundida y vulnerable emocionalmente. Terminamos discutiendo de nuevo por teléfono. Se me escapó decirle que había llamado a CPS y que ahora mi hermana pagaría por cómo me había tratado. Mi madre colgó en cuanto escuchó eso. Seré honesta, estaba temblando después de esas llamadas. Contactar a CPS fue aterrador, y luego discutir con mi madre y contarle lo que había hecho me hizo sentir que quizá había cometido un gran error. No me arrepentía de proteger a mis sobrinos, pero sabía que mi madre haría cualquier cosa por defender a mi hermana, sin importar la seguridad de los niños. Lo único que sabía con certeza era que mi madre me odiaba y que adoraba a mi hermana. Y estaba segura de que, en cuanto colgó el teléfono, llamó a mi hermana para advertirle. No tenía duda de que mi hermana sabría sobre mi llamada a CPS al día siguiente. No pude dormir esa noche. A la mañana siguiente, cuando llegué al trabajo, mi recepcionista me informó que mi supervisora había programado una reunión conmigo antes del almuerzo, lo cual significaba que era urgente. Aunque estaba nerviosa, sabía que era inevitable. Como dije, sabía que se acercaba ese momento. Me fui a la sala de reuniones sintiéndome temblorosa y con el estómago revuelto, pero intentando mantener una cara neutral. Me preguntaba si mi hermana ya había cumplido su amenaza. Me senté, y mi supervisora me recibió con una expresión seria, aunque no parecía enojada. Me dijo que quería hablar conmigo sobre algo sensible que había llegado a sus oídos a través de una llamada anónima. Mi corazón se detuvo. Ella me explicó que alguien había llamado alegando que yo tenía un trastorno mental severo y que no estaba tomando mi medicación, lo cual, según la fuente, podría representar un peligro en el entorno laboral. Me aclaró que, por protocolo, estaban obligados a conversar conmigo y documentar todo. Apenas pude respirar. Me sentí expuesta, humillada, furiosa. Pero entonces, respiré profundo, y saqué mi teléfono. Le conté que esperaba esta situación, que ya me habían amenazado con esto, y que tenía una grabación que lo confirmaba. Le pedí permiso para reproducírsela, y ella aceptó. Puse la grabación donde mi hermana decía claramente que inventaría una historia sobre mi salud mental para hacerme perder mi trabajo. Mi jefa escuchó atentamente, sin interrumpirme. Al terminar, su rostro cambió por completo. Me miró con genuina preocupación y me pidió disculpas por tener que haber pasado por algo así. Dijo que claramente se trataba de una represalia personal, y que me agradecía por haber documentado la amenaza. Me aseguró que no había ninguna investigación en curso sobre mi desempeño, y que tomarían medidas para proteger mi confidencialidad y bienestar. Salí de esa reunión sintiéndome como si acabara de quitarme una tonelada de encima. Había sobrevivido a la amenaza de mi hermana, y tenía pruebas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Esa noche, abracé a mis sobrinos con más fuerza. Ellos no sabían todo lo que había pasado, pero sí sabían que los estaba cuidando, que no los iba a dejar solos. Esa semana, empecé a buscar asesoría legal. No podía permitir que mi hermana siguiera poniendo en peligro a esos niños o a mí. Llamé a un abogado especializado en derecho familiar y le expliqué toda la situación. Le conté que mi hermana había abandonado a sus hijos durante 8 semanas sin previo aviso, que había amenazado con arruinar mi carrera con acusaciones falsas, y que yo tenía una grabación como prueba. También le conté sobre la negligencia evidente hacia los niños, ropa vieja, falta de contacto, y ningún tipo de preparación para su cuidado. El abogado me escuchó con atención y me dijo que, en su opinión profesional, yo tenía una base sólida para solicitar la custodia temporal de mis sobrinos. Me explicó que, dado que ya había hecho la denuncia ante CPS y proporcionado la grabación, estaba actuando con responsabilidad, y eso jugaría a mi favor si el caso avanzaba a una corte familiar. Aunque estaba nerviosa, sentí que era lo correcto. Durante esa semana, CPS visitó mi casa para hacer una evaluación del entorno en el que estaban los niños. Hicieron preguntas, hablaron conmigo y con los niños, y les mostré todas las compras que había hecho, así como la ropa que mi hermana les había enviado originalmente. Los agentes tomaron nota de todo. Me dijeron que era evidente que yo estaba cuidando de ellos de manera responsable y que seguirían investigando a mi hermana. También me dijeron que, por el momento, los niños debían quedarse conmigo mientras se resolvía su situación legal. Una parte de mí no podía creer que eso estuviera pasando. Nunca imaginé que me convertiría en la figura responsable en la vida de los hijos de la persona que más daño me había hecho. Pero lo estaba haciendo, y, por primera vez, me sentí orgullosa de mí misma. Mis sobrinos, por su parte, comenzaron a abrirse mucho más. Me contaban historias de su escuela, me ayudaban a poner la mesa, y todas las noches nos sentábamos a ver películas antes de dormir.
El más pequeño empezó a llamarme tía con cariño, no como un simple título. Y el mayor me dijo una noche, ojalá mi mamá fuera como tú. Casi me pongo a llorar ahí mismo. Yo sabía que no podía cambiar el pasado, ni reparar todo lo que mi hermana les había hecho. Pero si podía hacer algo ahora. Podía asegurarme de que, al menos por un tiempo, tuvieran una casa estable, cariño, y la seguridad que todo niño merece. Pasaron algunas semanas. CPS seguía con la investigación, y yo continuaba cuidando a mis sobrinos. Me organicé con mi trabajo para trabajar desde casa algunos días, y contraté a una niñera confiable para cuando tenía reuniones importantes. Mis sobrinos estaban más tranquilos, incluso felices. Habían vuelto a sonreír. Mientras tanto, no tuve noticias de mi hermana. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Lo único que supe fue que mi madre me bloqueó en todas partes después de que se enteró que había entregado la grabación a las autoridades. Me imaginé que ambas estaban intentando prepararse para la investigación, pero ninguna se preocupó por saber cómo estaban los niños. Eso me decía todo lo que necesitaba saber. Un día, mientras preparábamos el desayuno juntos, el mayor de mis sobrinos me preguntó si podían quedarse conmigo para siempre. Me tomó por sorpresa. Le pregunté por qué, y me dijo que en mi casa no se sentía asustado, que aquí nadie gritaba, y que podía dormir sin tener miedo de que su mamá o su papá discutieran o lo culparan de algo. Le dije que no podía prometerle nada aún, pero que yo iba a hacer todo lo posible para que estuvieran bien. Me abrazó en silencio. No necesitaba decir más. Esa tarde, mi abogado me llamó para decirme que el informe preliminar de CPS era favorable hacia mí. Confirmaron que había evidencia suficiente de abandono y negligencia por parte de mi hermana, así como de chantaje emocional y amenazas hacia mí. Me recomendó solicitar la custodia temporal de manera oficial, y me dijo que, si todo seguía así, tendría una excelente oportunidad de ganar incluso la custodia permanente si mi hermana no podía demostrar que estaba capacitada para criar a sus hijos. Era una situación triste. Nunca había querido ser madre, y ahora estaba criando a los hijos de la mujer que más me había despreciado. Pero no lo hacía por ella. Lo hacía por ellos. Por esos dos niños que no tenían la culpa de nada, que simplemente habían nacido en un entorno roto. Mi viaje a Australia, por supuesto, tuvo que ser cancelado. Mi novio lo entendió completamente. De hecho, me dijo que eso solo aumentaba su admiración por mí. Me sentí triste por no poder ir a conocer a su familia, pero me aseguró que habría otra oportunidad y que ahora lo más importante era proteger a los niños. Y tenía razón. Unas semanas después, recibí una notificación legal. Mi hermana estaba intentando recuperar la custodia. Me sorprendió que, después de todo lo que había hecho y de haber desaparecido durante tanto tiempo, tuviera el descaro de aparecer repentinamente con un abogado. Pero mi abogado ya lo esperaba. Me dijo que era común que, una vez que CPS intervenía, los padres se asustaran y trataran de recuperar el control, aunque solo fuera por orgullo o miedo a perder legalmente la patria potestad. Mi hermana asistió a la primera audiencia con una actitud desafiante. Llegó maquillada como si fuera a una cita, y ni siquiera miró a sus hijos. Yo, en cambio, me presenté con mi abogado, toda la documentación, las fotos de las condiciones en las que habían llegado los niños, las compras que les hice, los informes médicos que habíamos hecho desde que vivían conmigo y, por supuesto, la grabación de su amenaza. El juez fue muy claro, no iba a tomar decisiones apresuradas, pero sí cuestionó severamente el hecho de que hubiera dejado a sus hijos sin avisar, sin custodia legal firmada y sin ninguna comunicación durante semanas. También dejó constancia de que la grabación representaba un grave intento de chantaje y una amenaza directa contra el bienestar de sus propios hijos. Mi hermana se quedó callada, sin saber qué decir. Apenas murmuraba respuestas y parecía más preocupada por cómo se veía que por lo que el juez decía. El juez determinó que los niños permanecerían conmigo bajo custodia temporal hasta que se completara la evaluación psicológica y social de mi hermana, y que, por ahora, tendría prohibido acercarse a mí o a los niños sin supervisión. Ese fue uno de los días más extraños y más liberadores de mi vida. Nunca imaginé estar en una corte luchando por la custodia de alguien, mucho menos de los hijos de mi hermana. Pero ahí estaba. Y ganando. Mis sobrinos estaban felices cuando les dije que seguirían en casa conmigo. Les cociné su cena favorita y jugamos videojuegos hasta tarde. Dormí tranquila esa noche, por primera vez en meses. Y aunque no sé qué deparará el futuro, ahora sé que soy más fuerte de lo que nunca creí. Que merezco amor, respeto y paz. Que la familia no siempre es quien comparte tu sangre, sino quien está cuando más lo necesitas. Y que, a veces, uno no elige ser héroe, pero lo hace igual, por quienes realmente lo necesitan.